Bloque 5. El Imperio Occidental. Roma, la gran cultura mediterránea. Culturalmente, Roma fue heredera de la Grecia helenística. Sin embargo, en lo político, constituyó un inmenso estado imperial que abarcó toda la cuenca mediterránea y que se convertirá en el antecedente cultural de todo el orbe occidental hasta la actualidad, a través de la Edad Media y de Bizancio. Lo que más caracteriza al arte romano es el haber unido esta herencia griega con la etrusca, conciliando el ideal de belleza heleno con el realismo propio de esta cultura. El arte romano presenta una clara evolución que se puede asociar a las diferentes etapas históricas por las que pasó la propia Roma. La monarquía, del 753 al 509 a.C., es un periodo poco conocido de la historia romana, desde su mítica fundación hasta la dependencia política del mundo etrusco, que deja su impronta en el carácter singular del arte romano. La República, del 509 al 31 a.C., es el periodo de formación y expansión del Estado romano. Durante los 2 primeros siglos del régimen republicano, Roma conquista los pueblos vecinos de la península itálica. A partir del siglo II a.C., inicia su expansión hacia el Mediterráneo oriental, adueñándose de los estados helenísticos, y hacia el Mediterráneo occidental, conquistando Hispania y las Galias. La forma de gobierno adquiere cada vez más el carácter personalista de sus principales cónsules y generales. El arte es ante todo funcional y muy influenciado siempre por el arte griego. El imperio, del 31 a.C. al 476 de nuestra era, es cuando se produce la máxima expansión de Roma. Bajo el gobierno autoritario de los emperadores tiene lugar un arte propagandístico y grandilocuente, a la par que se desarrollan el urbanismo y las estructuras necesarias para el funcionamiento de tan vasto imperio. En esta etapa nacerá también el arte paleocristiano, sobre todo a partir de la cristianización del propio Estado, decretada por Constantino en el año 313. El arte se vuelve más expresivo. En el año 395, el emperador Teodosio dividió el imperio en 2 partes, la occidental con capital en Roma y la oriental con capital en Constantinopla. El arte etrusco. Elementos identificativos. El pueblo etrusco nos es desconocido en muchos aspectos. Lo que sí sabemos de ellos es que tuvieron importantes relaciones comerciales con los griegos y los cartagineses ya en el siglo VIII antes de nuestra era, y que en su etapa de mayor expansión, el siglo VI antes de nuestra era, ocuparon gran parte de la vertiente occidental italiana y el valle del Po. La mayor parte del arte etrusco que conservamos tiene carácter funerario y religioso, ya que se encuentra asociado a complejos de tumbas, como el de Cerveteri o el de Orvieto. Algunas de estas tumbas se asemejan a tolos circulares con falsas bóvedas, y otras forman conjuntos adosados o excavados en la roca al modo egipcio. En ellas se han encontrado multitud de joyas de bella factura, de influencia fenicia, cartaginesa y egipcia. Los etruscos fueron hábiles orfebres y sus piezas de plata y oro repujadas son notables. Además, en estas tumbas aparecieron objetos de bronce de clara influencia griega, como exvotos que recuerdan a los kouroi, y urnas cinerarias decoradas con figurillas antropomorfas o de animales, usualmente serpientes o caballos, llamadas prótomos. Destacan sus curiosos sarcófagos con representaciones en bronce o terracota de los difuntos, reclinadas y a tamaño natural, cuyo tratamiento escultórico nos recuerda al mundo egipcio y a la escultura arcaica griega, en particular por la sonrisa arcaica llamada también etrusca. Sin embargo, el tratamiento de los rostros es plenamente realista, hecho que prevalecerá en el arte romano. Los frescos hallados en el interior de las tumbas y la propia actitud de las mencionadas esculturas nos hablan de una religión que tenía una profunda creencia en la vida después de la muerte y un gran temor al olvido de los difuntos, por lo que se recreaban momentos de alegría como juegos o simposios.
Aunque apenas quedan restos arquitectónicos bien conservados, sabemos por fuentes escritas y por los modelos de templos votivos realizados en bronce o terracota que los etruscos utilizaron de manera habitual el arco y la bóveda para las edificaciones civiles y el arquitrabe para las religiosas, lo que marcaría la tendencia de la arquitectura romana posterior. Los templos etruscos son el referente de la arquitectura religiosa romana. Se parecían a los griegos, pero tenían importantes diferencias. Se construían sobre un alto podio con escaleras de acceso al frente. Tenían una cela o naos que podía ser tripartita, con una entrada independiente para cada una de las 3 estancias, dedicadas a la tríada local, los 3 principales dioses de la ciudad, comarca o país. No se daba demasiada importancia a la parte trasera, mientras que la delantera estaba constituida por un amplio y profundo pórtico con varias filas de columnas, a menudo en un nuevo orden arquitectónico, el toscano, que en adelante utilizarán los romanos. Las columnas eran exentas solo en el pórtico, mientras que los laterales se adosaban al muro. El orden toscano es muy parecido al dórico, pero en las columnas el fuste carece de estrías, cuentan con basa y el friso es liso. Estructura política romana y su relación con el arte. Aunque originalmente la sociedad romana tomó la forma de una monarquía bajo influencia de los etruscos, pronto se independizarían y crearían unas estructuras políticas que, si bien evolucionaron con el tiempo, se basaron en 2 premisas, la ciudadanía y el imperialismo. La ciudadanía romana no tenía nada que ver con el concepto moderno, ya que se basaba en los privilegios de un pequeño sector de la población. La romana era una sociedad esclavista, donde los esclavos hacían el trabajo más duro y carecían de derechos, pero el resto de personas libres no era legalmente homogéneo. La mayoría eran peregrini, personas con los derechos básicos pero sin acceso al poder. Solo los ciudadanos tenían derechos plenos, como el de servir en el ejército, tras lo cual obtenían como pago tierras y cargos, asistir a las asambleas consultivas o hacer valer su testimonio por encima de los peregrini en caso de juicio. Incluso los ciudadanos que vivían en la ciudad de Roma tenían derecho a trigo gratis. Otro de los privilegios de los ciudadanos romanos era el de formar parte de la curia de la ciudad, una especie de consejo municipal. Los curiales tenían la obligación de embellecer su ciudad y de organizar los servicios e infraestructuras públicas que pagaban de su bolsillo. La mayoría de los foros, templos, termas, alcantarillado, acueductos, etc., fueron construidos con el dinero particular de curiales, que recuperaban la inversión cuando se encargaban de gestionar los tributos. Los ciudadanos se organizaban a su vez en 2 grandes grupos: la plebe, los ciudadanos más pobres, entre los que estaban los proletarios, que no tenían más bienes que su prole, y los ordines, que tenían que ser ricos y se agrupaban en decuriones, caballeros o equites y senadores, según la renta anual de que disfrutasen. Los ciudadanos más ricos, los senadores, poseían inmensos latifundios, explotados mediante mano de obra esclava, y eran tan ricos que incluso pagaban de su bolsillo la edificación de monumentos conmemorativos, como los arcos triunfales, puentes, calzadas, o bien patrocinaban fiestas y espectáculos de masas, como las carreras de carros o las luchas de gladiadores. Mientras el Estado fue rico, las ciudades se llenaron de esplendor, ya que los curiales, caballeros y senadores pugnaban para ganarse prestigio embelleciendo sus foros, plazas y espacios públicos. Cuanto más bellos y firmes eran los edificios, mayor prestigio y fama adquiría quien los patrocinaba, aumentando así las posibilidades de medrar en la administración. El otro pilar de la sociedad romana era el imperialismo. Roma creó su enorme imperio mediante la dominación militar de otros pueblos, que posteriormente adquirían los usos y costumbres romanas, la llamada romanización. Roma obtenía de estos pueblos impuestos y tributos, que revertían en el resto del imperio. Además, utilizó la guerra como instrumento para obtener botín y mano de obra esclava. Cuando el imperio se consolidó, el ejército, las legiones,
se convirtió en la columna vertebral del Estado. Mantener una administración ágil y un ejército plenamente operativo necesitaba de infraestructuras de buena calidad que garantizasen la movilidad de las tropas y la celeridad de las comunicaciones. Por ello, Roma se dotó de una amplia red de carreteras, las calzadas romanas, que abarcaban todo el imperio. Eran construidas muchas veces por el propio ejército, pero mantenidas con celo en lo sucesivo porque eran una herramienta de primer orden para el comercio. Además, se crearon fortines, murallas, puentes para atravesar ríos, viaductos para salvar abismos, etc., desarrollando una ingeniería que sería capital a la hora del desarrollo de la arquitectura civil. Ejemplo de ello es también el diseño de las ciudades romanas, basadas en la distribución de los campamentos militares, estructuradas en damero y vertebradas alrededor de dos ejes perpendiculares, el cardo y el decumano. Por otra parte, una sociedad imperialista precisa de un gran aparato de propaganda que cohesione al pueblo alrededor de sus dirigentes. En el caso de Roma, el arte fue el medio idóneo para ello, con la existencia de un arte oficial que producía innumerables retratos de los gobernantes, monumentos conmemorativos de victorias y batallas, bellos y funcionales edificios para el desarrollo de las labores administrativas, etc., todo encaminado a ensalzar la grandeza del Estado. La monumentalidad romana y el gusto por el realismo en el retrato son consecuencia directa de ello, lo que se plasmó no solo en la creación de grandes espacios urbanos cuajados de monumentos, como los foros, sino también en una amplia difusión de esculturas por todo el imperio. Las monedas jugaron también un gran papel en la difusión de la imagen del poder imperial. La romanización. La consecuencia más importante del imperialismo romano fue la romanización, la adquisición del modo de vida romano desde las costumbres, religión y estructura social hasta el derecho y el idioma. El latín se convirtió en la lengua franca y administrativa del imperio, hasta el punto de que muchas de las lenguas que hoy se hablan en Europa, como el portugués, francés, catalán, rumano, castellano, etc., son evolución de ella. Además, en la parte occidental del imperio, el latín se convirtió en la lengua de la Iglesia, que extendió y perpetuó su uso a la par que se extendía la cristianización. De hecho, el latín siguió siendo la lengua franca de Europa hasta el siglo XVI y más allá. Además, a través de las inscripciones en los monumentos y edificios públicos romanos, se extendió el uso de su bello alfabeto, que sirvió de base para los utilizados por muchos otros idiomas europeos que no procedían del latín, como el alemán, el polaco o el sueco. El otro legado importantísimo es el derecho romano, base del derecho occidental, también desarrollado, que hoy es la piedra angular de la jurisprudencia.